Continúa la final del Grand Chess Tour 2026. El día de hoy se estuvo jugando la segunda partida a ritmo clásico y en este primer video resumen vamos a estar viendo lo que sucedió en el enfrentamiento entre los poderosos grandes maestros Fabiano Caruana y Wesley So, quienes el día de ayer hicieron tablas en la primera partida, pero hoy sí o sí tenía que haber un ganador. ¿Qué sucedió? Bueno, pónganse cómodos porque les comento que el desenlace estuvo súper emocionante, pero antes de arrancar, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, ya que mañana estaremos también en directo, Dios mediante, pero con lo que es el inicio de las modalidades rápidas y blitz, que como bueno saben suelen ser un poquito más emocionantes, así que los espero a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Ahora sí, vámonos con esta partida donde con las piezas blancas Fabiano Caruana iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras Wesley So respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Tenemos una apertura española. De momento decíamos, bueno, esto va a ser bastante teórico. Caballo F6 por parte de So, enroque de Fabiano Caruana, caballo por E4, D4 y caballo D6. Bueno, fíjense que en efecto estamos jugando una línea muy teórica de la española, pero Fabiano Caruana decide jugar alfil A4 y ya empezábamos a darnos cuenta de que traía una preparación secreta. Y es que aquí lo más habitual es alfil por C6. Por supuesto, evita la línea de tablas con peón por, caballo por. Y bueno, ya saben que esta línea se usa mucho para hacer tablas rápidamente. En cambio, tras alfil por C6, D por C6 y D por E5, se llega a este tipo de posiciones donde se cambian las damas y bueno, la posición debería estar igualada. Las blancas tienen mejor estructura de peones, pero las negras tienen la pareja de alfiles. En lugar de eso, Caruana se retira con alfil A4, E por D4 de Wesley So, C3, Fabiano Caruana entrega el peón con tal de obtener la iniciativa, pero Wesley decide no capturarlo y juega alfil E7, y es que en realidad comerse el peón de C3 sería un error, porque tras caballo por y alfil E7 viene caballo D5, y la posición de las blancas es demasiado activa a cambio tan solo de un peón. En cambio, tras la jugada alfil E7, C por D4 de Fabiano Caruana, enroque de Wesley So, caballo C3, caballo C4, D5, caballo 6 E5, caballo, alfil C2, D6, caballo por E5, caballo por E5 y F4. Bueno, quiero que vean el tiempo de ambos jugadores. Pueden ver que Caruana está jugando al toque. Tiene 1.34 en el reloj, lo que quiere decir que en apenas 13 jugadas ha sumado 4 minutos a su tiempo, mientras que Wesley So sí que ha tenido que pensar un poco, ¿no? Ya tiene 1.22 o casi 23 aproximadamente. Caballo de 7 por parte de Wesley So, G4 de Fabiano Caruana nuevamente al toque. Caruana, sin importarle debilitar su enroque, se lanza de inmediato al ataque. Wesley So ya tiene que pensar un poco más, decide atacar el centro con C6. G5 de Caruana, otra vez jugando de inmediato. Caballo B6 y H4. Bueno, increíble, pero Caruana todas las jugadas las hace al instante, lo que quiere decir que hasta este momento todavía estaba en preparación. Mientras tanto, Wesley So ya prácticamente ha gastado media hora y aquí llega la equivocación de So. F5. Obviamente está luchando contra una preparación bastante fuerte de Caruana, pero había que jugar G6, una jugada que en realidad da un poco de miedo por F5. La idea es que tras caballo por D5, caballo por y peón por, si las blancas juegan F6 atacando el alfil, siempre está el jaque intermedio en B6. Las blancas pueden quitar el rey y viene alfil D8. Según la máquina esto es igualdad, pero honestamente en la práctica como humano se nota que las negras deberían estar peores por la ventaja de espacio que tienen las blancas. Por eso quizá Wesley So decide jugar F5 y Caruana, ahora sí, debe pensar un rato y juega A4. Gasta aproximadamente 12 minutos, pero hace la mejor jugada para continuar con la iniciativa. Y de nuevo Wesley So se equivoca y juega alfil D7. Era mejor primero frenar al peón con A5 y tras alfil E3, entonces alfil D7. En cambio, tras esta jugada directamente, Caruana jugó torre E1. Comete también una jugada dudosa, era mejor A5 atacando al caballo. Tras caballo C8, pues viene B4 y las blancas tienen ventaja de espacio por todos los flancos. En cambio, tras torre E1, torre C8 por parte de So, A5 de Fabiano Caruana y ahora caballo por D5. So comete un error bastante importante. Había que jugar caballo A8, otra jugada que tampoco se ve muy agradable. La idea, por ejemplo, tras A6, viene B por A, D por C6, alfil por y si torre por A6, entonces D5. Y, bueno, las negras deberían estar ligeramente inferior, pero no parece ser nada grave.
En cambio, tras caballo por D5, caballo por D5 de Caruana, C por D5 de So y alfil E3. Caruana como que pierde el envión, había que jugar alfil B3, presionando el peón de D5. La idea es que tras rey H8, entonces vendría alfil por D5 y pueden ver que bueno, el alfil queda muy activo, ahora sí puede venir la jugada alfil E3. En cambio, tras alfil E3 directamente A6, So no aprovecha y comete un error con tal de defender su peón. Aquí era preferible D4 atacando al alfil. Tras alfil por, entonces D5. Y la idea es que si las blancas capturan en A7, pues viene alfil E8. Se abre más la posición y bueno, las negras de nuevo deberían estar ligeramente inferior, pero no debe ser tampoco tan grave. En cambio, tras la jugada 6, alfil B3, buena jugada de Caruana que ataca el peón central, alfil C6 de So que intenta defender, alfil por D5, rey H8, alfil B6 atacando la dama, dama E8 y ahora Caruana vuelve a cometer una imprecisión, alfil por C6, de nuevo, cambiar piezas no es la mejor idea. Torre E2. La idea es jugar dama E1, es decir, primero alfil por alfil, seguido de dama E1. En caso de alfil por D5 viene dama por, dama D7 y alfil D4 y la posición es de clara ventaja, casi decisiva para las blancas porque, bueno, entre otras cosas se amenaza H5 y H6. En cambio, tras alfil por C6, torre por C6 de Wesley So, dama E2 de Caruana que ataca al alfil, torre F7 defendiendo. Y ahora torre AC1, increíble, pero estábamos analizando en directo y decíamos que esta era una de las pocas jugadas que, bueno, ayudaba a las negras a mejorar su posición. Y es que las blancas tenían varias opciones, como por ejemplo torre A3, que se veía bastante buena para pasar la torre a la tercera fila, o incluso H5, que por supuesto ya amenaza G6. En ambos casos, las blancas tendrían clara ventaja. En cambio, tras la jugada torre AC1, D5 de Wesley So. De nuevo, no aprovecha para salirse de los problemas con dama C8. El tema, se amenaza la torre. Tras torre por C6, viene dama por H5 y alfil F8. Ya las negras se quitan el problema de la clavada y la posición debería estar prácticamente igualada. En cambio, tras la jugada D5, H5 ahora sí por parte de Caruana, rey G8 de Wesley So y rey G2. Otra jugada quizá un poco difícil de entender aquí por parte de Caruana, ¿no? Hay que decir que era mejor dama E3. Y en caso de dama D7, entonces torre por C6, dama por y torre C1 para continuar con una actividad tremenda, ¿no? Se amenaza la dama y también quizás entrarán séptima con la torre. En cambio, tras rey G2, dama D7 de Wesley So que se quita de la clavada, torre por C6, dama por C6, dama E6 planteando el cambio de damas, dama por, torre por, alfil B4 y ahora torre E8. Caruana mete un jaque que quizá no era lo correcto. Torre 5 trata de mantener todavía una ligera ventaja. En caso de G6 viene torre por D5 y bueno, todavía puede ser que las blancas obtengan algo. Sin embargo, tras torre 8, torre F8 de Wesley So, torre 5 de Caruana, rey F7, por eso no fue buena torre jaque, ¿no? Porque el rey sale más rápido. Torre por D5, rey E6, esto es igualdad. Torre 5, rey D7, alfil C5, planteando el cambio de alfiles. Alfil por, torre por, rey D6 y B4. Parece que las blancas tienen ventaja de espacio en el final, pero en realidad deben tener cuidado porque puede ser que la torre intente pasar por detrás. De hecho, aquí So juega G6, H6, torre 8, los que les comentaba, rey F3, rey D7, torre D5 jaque, rey C6, torre D3, rey C7, torre 3, torre por y rey por. El final es de tablas. ¿Ves? Rey C6 aquí por parte de Wesley So. Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Con jugadas como rey D6 por rey D4, aunque igual sería parejo. Rey D4, rey D6, rey C4 y bueno, tras poca jugada después se firmó el empate en una partida que definitivamente Fabiano Caruana tiró por la borda, ¿no? Y es que tenía bastante ventaja, su preparación de apertura fue increíble, pero bueno, de repente comenzaba a cometer imprecisiones y Wesley So salvaba por poco su clasificación a la siguiente fase. Como hicieron tablas, en la segunda partida a ritmo clásico tenían que irse a jugar una partida a ritmo blitz. Honestamente, no sé por qué a Caruana le tocaron las blancas y a Wesley So las negras. Supongo que fue sorteo, no lo sé. Pero el caso es que, bueno, la idea es que en esta partida a ritmo blitz, el jugador ganador sumaba 2 puntos adicionales. Les recuerdo, las partidas a ritmo clásico valen 6 puntos la victoria, 3 puntos las tablas y 0 la derrota. Como quedaron empatados, ambos sumaron 6 puntos. Pero aquí se iban a disputar 2 más. Recuerden que al final en este torneo se suman tanto el puntaje del clásico, el rápido y el blitz.
¿Qué sucedió? Bueno, Fabiano Caruana nuevamente con las blancas iniciaba la jugada de 4, mientras que Wesley So respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Otra vez una apertura española, al igual que en la partida ritmo clásico. Esta es Blitz, 5 más 3. A6, alfil A4, caballo F6, enroque. Y bueno, Wesley So decide desviarse y juega alfil E7. Recuerden que en la partida anterior jugó caballo por E4 y bueno, no quedó muy bien en la apertura gracias a la preparación de Caruana. Por eso Wesley So se desvía con alfil E7, torre 1 de Caruana que defiende el peón, B5, alfil B3, enroque, A4, torre B8, A por B5, A por B5, H3, D6, C3 y ahora torre 8, increíble. Estas posiciones son sumamente teóricas y parece que aquí Wesley So comete una ligera imprecisión, pero que puede ser importante. Lo correcto era jugar B4. En caso, por ejemplo, de D3, pues viene torre 8 ahora sí. ¿Qué sucede tras torre 8 directo? Bueno, que Caruana jugó D4, rápido golpeando el centro. E por D4 de Wesley So, C por D4 de Caruana y D5. Las negras intentan contragolpear allí el centro, pero en realidad caballo B4 era mejor. En caso de caballo C3, pues vendría H6. Tras D5, Caruana devuelve el favor inmediatamente, ¿no? E5, una jugada que parece lógica, se gana espacio, se ataca al caballo, pero en realidad caballo C3 es preferible, presionando el peón de D5. En caso de D por E4, viene caballo E5, atacando al caballo y, ojo, presionando también el punto F7. Hay que jugar caballo por E5 y en caso de al peón por caballo, viene dama por D1, torre por y caballo D7. Eso sí, tras la jugada E6, las blancas siguen teniendo ligera ventaja. En cambio, tras la jugada de 5, caballo E4 de Wesley So, caballo C3 de Caruana, caballo por C3, B por C3, alfil F5, alfil D2, dama D7, caballo H2 y B4. Ahora sí parece que las cosas están mejorando para las negras. Alfil A4 de Fabiano Caruana, que trata de aprovechar la clavada sobre el caballo. Y ahora Wesley So se vuelve a equivocar cuando tenía más o menos un minuto de ventaja sobre Caruana. Torre a 8. La clavada va a ser más molesta de lo que creen. Lo correcto era B por C3 y tras alfil por dama E6, ya quitándose el problema de que el caballo no se puede mover. En cambio, tras torre a 8, pues Fabiano Caruana ve su oportunidad de ganar material y juega C por B4. Gana un peoncito y bueno, no está muy claro por qué lo sacrificó Wesley So. El caso es que el gran maestro estadounidense jugó torre B8, quizá tratando de presionar al peón, aunque recuerden que el caballo está clavado. Aquí era mejor torre D8 y en caso de caballo F3, dama E6, de nuevo quitándose de la clavada. Tras torre B8, torre C1. Wesley So no le da la importancia suficiente a la clavada y va a terminar pagándolo muy caro. Torre B6 por parte de So, que bueno, defiende su caballo. Caballo G4 de Caruana y ahora torre BA6. Error grave. Las negras tratan de ir por el alfil, lo que parece lógico, pero en realidad había que jugar alfil por G4. Tras alfil por C6 viene torre por, dama por G4, dama por, peón por, torre por C1 y tras torre por C1, bueno, torre A2 todavía da algo de contrajuego, aunque hay que decir que aquí con una jugada como por ejemplo alfil E3, pues la blanca ya deben tener ventaja, ¿no? Se quitan de la amenaza, amenazan C7, tienen un peón de más. Pero en cambio, tras torre B A6, E6. Gran jugada de Fabiano Caruana, brillante, que aquí tenía menos de un minuto y medio. Sin embargo, hace la jugada más fuerte de la partida y, bueno, Wesley So jugó dama de 6, que no es la mejor, pero no hay mucho de dónde escoger, ¿no? La máquina da alfil por E6, pero bueno, honestamente tras caballo E5 se nota que las blancas deben ganar. Viene caballo por, dama por, alfil por dama, caballo por y torre por C7. No veo que las dos piezas menores sean suficientes para combatir a la dama. Esto está perdido. Tras dama de 6, en cambio, E por F7 jaque, rey F8, no se puede capturar el peón, obviamente porque vendría alfil por C6, y bueno, si se captura bien sea de torre o lo que sea, viene caballo E5 y adiós. Y tras rey F8, pues Caruana jugó B5, calzoncillos, torre por A4, torre por C6 atacando la dama, dama de 8, alfil F4, esto ya es ventaja decisiva, alfil por G4 de Wesley So, dama por G4 de Caruana, torre por D4 y alfil por C7. Una manera muy elegante de rematar. Sencillamente Caruana va a cambiar las piezas para entrar en un final de torre ganador. Torre por G4, alfil por D8, torre E4 planteando el cambio de torres. Y bueno, Caruana calcula un poco, tiene 23 segundos, tiene un incremento de 3 segundos, jugó torre por,
peón por, alfil por E7, rey por y tras torre C7. Finalmente Wesley So se dio cuenta de que el final está totalmente perdido y decidió abandonar. ¿Por qué? Bueno, el rey probablemente va a ir a F8 para tratar de evitar la coronación del peón, pero viene B6 y tras torre B8 y B7, ahora el jaque en C8 es imparable y por supuesto la blanca gana. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este par de partidas? Con este resultado es Fabiano Caruana el que clasifica a la gran final de partidas clásicas y además suma 8 puntos. Aquí lo importante es sumar. Aunque Wesley So no logró clasificarse a la final, sí que podrá jugar todavía el duelo por el tercer puesto, donde también podrá sumar puntos. Falta el rápido, falta el blitz. Bueno, ya veremos qué sucede. Les comento que el otro duelo entre Rameshbabu Praggnanandhaa y Vincent Keimer sí que estuvo brutal, ¿no? Y es que fue una completa locura. Fue como una especie de vuelta a la tortilla. Ya se van a dar cuenta cuando les traiga la partida, pero eso será en el próximo video y bueno, sabrán quiénes van a la final. Así que muy atentos. De momento, si este les ha gustado, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana igual a partir de la 1 de la tarde a lo que es la fase de partidas rápidas y blitz, que bueno, como les dije, quizás sea un poquito más emocionante, así que los espero. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.